La guerra entre Trump y la Reserva Federal es la guerra entre los liberales banqueros financistas parásitos de Wall Street, descendientes de Nuevo Babilón, y los aislacionistas industrialistas cuya cara visible es presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La cuestión es cómo puede Trump servirse de su poder como presidente para subyugar a la Reserva Federal Americana. Esta institución lleva décadas actuando como una mafia más que como un estabilizador financiero de la economía estadounidense. Es importante entender que la Reserva Federal, la Fed, ha globalizado el dólar americano, una medida precursora de la estrategia que se está implementando actualmente en las Américas. Por ejemplo, a principios de la década de los 90, un acuerdo financiero autorizó a Citibank, bajo la gestión de facto de la Reserva Federal, a prestar dinero a George Soros, con el fin de destruir una serie de monedas específicas. La guerra monetaria de Soros puede concebirse como el despliegue de tropas de choque invasoras con la misión de aniquilar a la resistencia encarnada por el crédito nacional. Los dólares entrantes son la fuerza de ocupación que siguen a los ataques iniciales de las tropas de choque. Esto ha sido la tónica en Iberoamérica, en Europa Oriental y Rusia, y también en China, y se ha dirigido ahora contra Europa Occidental a través de los repetidos y sucesivos ataques al mecanismo europeo de tipos de cambio desde el verano de 1992. La dolarización es la precursora del tipo de medidas que la Reserva Federal supervisaba en México. Se sacaban dólares de Estados Unidos en un volumen sin precedentes, no solo en transacciones asociadas al narcotráfico y la economía sumergida, sino también a través del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en colaboración con grandes bancos, concretamente Citibank y el Republic National Bank of New York, vinculado al crimen organizado y propiedad del mafioso Edmond Safra, que enviaba dólares a granel en envases azules a los clientes solicitantes, entre comillas, sobre todo en América Latina. Lo que deja boca abierto es que en la actualidad más del 60% de los dólares americanos no están físicamente en territorio estadounidense, sino que circulan por el extranjero, justo lo que está intentando revertir Trump. Es decir, casi 2 de cada 3 billetes de dólar ya no están en manos de ciudadanos americanos, sino que el dólar se ha internalizado. Existen 2 motivos que lo explican. El primero es la economía sumergida y ilegal dominada por el narcotráfico. Los narcotraficantes, controlados por los bancos de Londres y de Estados Unidos, desvían parte de los dólares físicos a países como Colombia, Perú, México y Hong Kong. El segundo motivo es que la Reserva Federal, Citibank, Hong Kong, Shanghai Banking Corporation, en las manos de los Rothschild, mandan dólares a Rusia, Argentina, China e Indonesia. Aunque es evidente que la dolarización física de las economías las destruye, también es cierto que ese proceso está destruyendo Estados Unidos. No es en absoluto un síntoma de que Estados Unidos ha recuperado fuerza en el mundo posterior a la Guerra Fría, como algunos han afirmado. La fuga de dólares físicos hace que crezca la categoría de dólares internacionales, que engloba los billetes de dólar físico, los bonos de tesoro estadounidense dominados en dólares y los productores derivados, o productos mejor dicho, derivados denominados en dólares, los cuales se diferencian en cierto sentido de los dólares estadounidenses nacionales. Conforme este proceso se vuelve en contra de Estados Unidos, tal como pretendían quienes diseñaron el acuerdo secreto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, irá mermando la propia soberanía estadounidense para volver al tipo de esclavitud por deudas a la que estaban sometiendo a los ciudadanos mexicanos. Lo que hemos visto hasta ahora en torno al dominio que ejerce la banca en las economías de América Latina es solo el principio. Los bancos centrales de América Latina tienen acuerdos, entre comillas, con la Reserva Federal de Estados Unidos. En el caso argentino, peruano, colombiano, ruso, la emisión de moneda nacional está vinculada al volumen de dólares en circulación. El Banco Central de Argentina, por ejemplo,
no puede emitir más volumen de su propia moneda a menos que la Reserva Federal le envíe algunos dólares. En el caso mexicano, el Banco Central es el beneficiario de una línea de crédito de la Reserva Federal. Desde principios de la década de 1990, los bancos centrales nacionales debían instituirse como extensiones del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos con capacidad para conceder créditos en dólares, ejerciendo de prestamista de último recurso para detener las odiosas burbujas especulativas que se van creando. Esto supone una traición para Estados Unidos y Donald Trump lo sabe. Es decir, la Reserva Federal estadounidense se convierte en el prestamista emisor y en el día su último recurso con el fin de respaldar la generación de créditos en dólares fuera de Estados Unidos en forma de burbujas de derivados y préstamos en dólares del Banco Central. Así, mediante acuerdos secretos, la Reserva Federal se está posicionando para poder coordinar de qué modo ese crédito generado en el exterior se utilizará contra el propio país de Estados Unidos. Lo que se está imaginando es que la Reserva Federal desempeñe la función del Banco Central Hemisférico o Reserva Federal Hemisférica, que era para lo que se diseñó originalmente en 1913. La Reserva Federal se convertirá en el banco central de todos los bancos centrales hemisféricos al sur de la frontera. Deberá ir acompañada de un dólar internacional globalizado que a su vez se originará en esa misma Reserva Federal internacionalizada. Sin embargo, a finales de febrero del año 2013 se descubrió que el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos estaba en quiebra. La defunción se anunció públicamente el 26 de febrero del año 2013. Ese día Bloomberg informó de que la calificadora de riesgo MSCI, con sede en Nueva York, acababa de completar una prueba de tensión para comprobar la robustez del sistema de Reserva Federal, cuyos resultados revelaban que en el caso adverso de una salida, entre comillas, de la Reserva Federal de la expansión cuantitativa, las pérdidas de ajuste al valor del mercado en la partida de activos de la Reserva Federal serían alrededor de 547.000 billones de dólares en 3 años. Esa cifra es muy superior al valor del capital de la Reserva Federal e implica que esta institución se encuentra de hecho en quiebra, tal como establecían los buenos principios contables. La auténtica reforma que quiere llevar a cabo Trump en Estados Unidos pasa por poner fin al sistema monetario imperial, acabando con su control sobre la emisión y el precio de dinero y sustituirlo por sistemas del crédito soberano. Implica acabar con el poder de los bancos centrales privados, empezando por la Reserva Federal, y retomar los principios estipulados en la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. También hay que recordar y hacer lo mismo con la regulación de los instrumentos financieros derivados. Trump debería legalizarlos. Debe declararse nulos y sin efecto todos los contratos de derivados actualmente en vigor y prohibirse firmar nuevos contratos. Problema resuelto. La montaña de deuda especulativa se cancela mediante la reorganización de la quiebra y el sistema bancario que se deriva de este proceso opera en virtud de la ley Glass-Steagall. Trump debería obligar al sector bancario a estar al servicio de la economía y no al revés. Debería fundar un nuevo Banco de Estados Unidos que ejerza de intermediario entre el gobierno y el sistema bancario privado y auditar a la Reserva Federal después de echarle el cierre. Para frustrar estos planes, los círculos liberales de las élites tienen intención de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, empezando con el impeachment fraudulento al presidente legítimo de Estados Unidos.